Bueno, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba él en prisión. Entonces no se sabe exactamente en qué momento, porque Pablo estuvo preso durante diferentes oportunidades, ¿no? Hechos de los Apóstoles nos habla que estaba en Cesarea y también en Roma, pero entonces no sabemos exactamente en qué momento, pero el contexto en el que fue escrito la carta es cuando él estaba preso, ¿no? Y se menciona en muchas partes de la carta aquello. La ciudad de Efeso era una ciudad muy importante, era como la cuarta en importancia en el Imperio Romano, ¿no? Ahí había la diosa Diana, realmente había un templo, ¿no? Considerado como las maravillas del mundo antiguo, digamos, ¿no? Y también coliseos enormes, albergaban 20,000 personas sentadas, ¿no? Entonces era un lugar muy, muy importante, y ahí estaba Pablo, compartiendo. Él primero llegó en su segundo viaje misionero y hizo una corta visita, ¿no? Eso está mencionado en Hechos 18, 19 al 21. Se menciona que hace una pequeña pasada, pero luego en Hechos 18, verso 23, se menciona que él se quedó casi 3 años allá en Efeso. Entonces trabajó con esas vidas, ¿no? Si bien él trabajó con esa ciudad, pero esa ciudad tenía un entorno grande, un radio grande. Entonces también alcanzó a muchas otras vidas, como después se puede ver en Hechos 20, cuando junta a toda esa gente, digamos, y ve. Pero eso para que tengamos un poquitito un contexto de quién escribió y a quién está dirigida esa carta. Pero si bien está dirigida a las personas de Éfeso, es vigente hoy día, ¿no? Es válida hoy día por todos esos principios los podemos traer hoy para nuestras vidas. Bueno, yo había pedido a Silvia que por favor cantáramos esa canción de Sublime Gracia. Yo les voy a hablar un poquito de este John Newton, así muy, muy chiquitito. Pero este hombre fue un traficante de esclavos en el 1700. Ya arrancaban gente realmente del África y los llevaban, pero en las peores condiciones, ¿no? Después de llegar a lo más bajo en su vida, este hombre, realmente Dios lo alcanzó, ¿no? Y él se volvió cristiano y ya dejó el comercio de esclavos y se unió a un ministerio cristiano. Hasta el final de su vida, él peleó por la abolición de la esclavitud. Él fue maestro y pastor de un congresista inglés que se llama William Wilberforce. Ya me gustaría que si pueden vean, hay una película que se llama Sublime Gracia, cómprenla, consíganla, ¿ya? Y este hombre toda su vida prácticamente pelea en el Congreso y logra al final la abolición de la esclavitud. Y esta era una ovejita de John Newton, ¿no? Este hombre se reunió con él, ¿no? Como hemos mencionado, él escribió este himno de Sublime Gracia y él falleció a los 82 años, ciego pero con una mente clara. Y quién sabe, quisiera que recuerden estas últimas palabras que este hombre dijo. Dijo esta frase antes de morir, ya, dice: yo casi no tengo memoria, dijo, pero sí recuerdo 2 cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Amén. Si pudiéramos recordar ese punto. Y yo quisiera que ahora aprovechemos así un minutito para orar así al Señor y le pidamos: Dios, a través de esta carta, por favor, háblanos a nuestro corazón para que podamos entender esto. Amén. Ahí donde estamos, Señor, por favor, háblanos a través de esta carta y muéstranos
Muchas gracias, Padre. Bueno, si quisiéramos sintetizar en una palabra esta epístola, es gracia. Ya, si quisiéramos tener una frase, es la gracia de Dios a través de Jesucristo, ¿no? De esto nos habla esta carta. O sea, el tema de esta carta es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Ya? La epístola a los Efesios tiene 6 capítulos y podemos partirla en 2. Los 3 primeros capítulos nos dan nos dan unas verdades doctrinales básicas muy importantes para nuestra vida cristiana. Entonces ahora cuando vayamos revisando los 3 primeros capítulos, vamos a ver ese sustento, ¿no? Esas verdades doctrinales fundamentales que están plasmadas ahí en estos 3 primeros capítulos de Éfeso, ¿ya? Y luego en los capítulos posteriores, del 4 al 6, Pablo nos lleva a una práctica, ¿no? Es como que, ahora hemos visto la teoría. Ahora plasmemos esto en la vida de la iglesia y plasmemos esto en nuestras propias vidas, ¿no? Esa es realmente Entonces, para que tengamos un esquema de eso, que esta carta se divide en 3 capítulos, podríamos decir teóricos en alguna forma, de un sustento, y 3 capítulos muy prácticos de vida práctica. Amén. Bueno, vamos a entrar ahora a Efesios capítulo 1. Y yo voy a ir leyendo así casi saltadas algunas cosas. Ya en esta primera porción, y vamos a ir así como porcionando, digamos, el capítulo 1. Del capítulo, en el capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 14, nos menciona estas verdades, este sustento doctrinal, ¿no? Verso 3 dice que Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ya? Una cosita más quiero decirles. Podemos reconocer lo que tenemos en el Señor porque Pablo cuidadosamente ha ido colocando unas palabritas que nos ayudan, ¿ya? Y esas palabritas son en Cristo, en Él, en quien, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un pequeño resaltador ahí, pues marquen, o sea, qué cosas tenemos ¿no? En el Señor, qué cosas es lo que tenemos en el Señor. En ese verso 3 decíamos que el Señor nos había dado toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En el verso 4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, miren, ya estábamos en el corazón de Dios, ¿no? Antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo. Versículo 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, dice esta versión. Ya, o sea, bueno, Él realmente quería que seamos, o sea, nos ha predestinado como hijos para sí, mediante Jesucristo. Ahí nos está marcando, ¿verdad? Todo para su gloria y para su beneplácito, ¿no? Versículo 7. Tenemos redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. O sea, redención significa un pago, ¿no? O sea, nosotros deberíamos haber pagado con nuestras vidas, pero Cristo pagó por nosotros. Entonces, por eso nos dice, tenemos redención mediante su sangre. Luego nos menciona verso 6,
bueno, igual, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Ya? Versículo 7, perdón, ya hemos visto. Ok, vamos al verso 9. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y yo quiero que pongan atención a esa palabra. Está diciendo el misterio, ya, de su voluntad. Cuando está hablando de misterio, no es una cosa así rara, extraña. O sea, la palabra, cuando está mencionando misterio acá, está diciendo que es algo que estaba oculto antes, que no estaba a nuestra vista, pero que ahora ha sido revelado. Y fue revelado a través del ministerio de Pablo. ¿Ya? Entonces, él nos está diciendo eso en este verso, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. ¿Ya? Con miras a la buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Y fíjense esta frase siguiente: de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Ya, eso es lo que se ha propuesto el Señor, ¿no? O sea, reunir todo en Cristo. No hay nada fuera de Él. Amén. Bueno, versículo 11 dice, y aquí he buscado otra versión. Eso es muy bonito que vayan comparando versiones. ¿Ya? Este verso dice, también hemos obtenido herencia. Ya hay otra versión que dice, Él nos ha hecho su heredad. Nos ha convertido, o sea, nos ha convertido en su heredad, en su posesión. ¿Ya? Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Ya? Ese es el objetivo, queridos. O sea que nuestras vidas tienen como objeto glorificar a Dios, exaltarle a Él, hacer brillar su nombre, ¿no? Bueno, verso 13 dice, en Él también vosotros, ¿ya? Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Miren, esta verdad es tan importante, ¿no? O sea, por un lado, hemos podido escuchar esa verdad. Ya Piccolo me mencionaba que yo estaba saliendo de la universidad, queridos, hace años y siglos. Y Piccolo era famoso por ser una persona así bien cómica y juguetón y demás. Y a mí me dijeron, Piccolo anda con una Biblia. Entonces a mí no me entraba eso en la cabeza. Salgo de la universidad y me subo a un colectivo. Y resulta que después entro un poquito y ahí estaba Piccolo con una Biblia. Y le pregunto, ¿cómo es eso de que hay una persona que es sana? Y Piccolo me dice, ¿quieres saber? Le digo, sí. 2 cuadras más abajo me estaba bajando y estábamos yendo a una plaza donde Julio Rival predicó, y ahí entregué mi vida. Y lo primero que he visto ha sido el universo, o sea, las estrellas, el cielo. He dicho, wow, qué inmensidad, ¿no? O sea, Dios cambió mi mente así en un instante, ¿no?
Pero qué importante que alguien nos diga la verdad, ¿no es cierto? Que alguien nos cuente, ¿no? Bueno, necesitamos hablar ese mensaje de verdad a las personas. La gente está abierta. Y acá dice el evangelio. Esa palabra es enorme, queridos. No, esas son las buenas nuevas de Jesucristo. No, esas son todas las buenas nuevas de Jesucristo, ¿no? Y no solo eso, dice que habiendo escuchado eso, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Yo testifico que no estaríamos parados acá porque si no era por el Espíritu Santo. O sea, ese movimiento al que hemos participado con Piccolo simplemente fue un movimiento, pero no tuvimos padres espirituales que nos pastorearon y nos llevaron. Pero ¿saben qué nos preservó? El Espíritu Santo. Es lo único que nos ha mantenido hasta el final, ¿no? Entonces, qué importante esta verdad que somos sellados por el Espíritu. Dice que nos es dado como garantía. Bueno, en esa versión decía de nuestra heredad, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. O sea, somos posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Bueno, aquí hay como unas 7 verdades que yo quisiera que las resalten y las miren y digan: gracias, Señor, todo este tesoro tengo. O sea, soy hijo tuyo, ¿no? O sea, tú sabes que eres su hijo, que has sido adoptado, que has sido sellado, ¿no? Bueno, ahora continúa el capítulo 1 y Pablo va a hacer una oración. No es una cosa circunstancial. O sea, Pablo está diciendo: les estoy hablando varias verdades, pero a ver si les entra acá. Eso es más o menos lo que estaría diciendo, ¿no? Y por eso se pone a orar acá. Veamos versículo 15. Por esta razón, o sea, por todo lo que ha dicho antes, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Él está orando, Pablo está orando. ¿Y qué está pidiendo? Ya que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que podamos entender, ¿verdad? Y dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, ¿ya? Y que sepáis cuál es la esperanza. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Hacia dónde estamos yendo? Bueno, estamos yendo a una vida eterna realmente con el Señor, ¿verdad? Esa es la esperanza a la que hemos sido llamados, ¿ya? ¿Y cuáles son las riquezas de su gloria, de esa herencia? Y dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? O sea, por favor, está pidiendo, entiendan el poder que ha levantado al Señor, ¿no? Y aquí dice en el verso 20, el cual ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra. Entonces está pidiendo al Señor, y esa tiene que ser nuestra oración: Señor, por favor, que yo pueda entender cuál es ese poder, ¿no? que tú nos has dado. Bueno, ese es el primer capítulo. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando ahora al capítulo 2. Miren, en el capítulo 2, aquí hay una pequeña porción del 1 al 10. ¿Ya?
Los primeros 3 versos nos hablan de cuál era nuestra condición y cuál es el amor de Cristo. ¿Ya? 2:1 dice: Él nos dio vida Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa ha sido la condición en la que el Señor nos ha encontrado. Ya así hemos venido todos, ¿verdad? Pero el verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Ahí está el amor de Dios, ¿verdad? Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ya? Entonces, que podamos entender esa parte. Es por gracia. No es por algo que hubiéramos hecho nosotros, simplemente es por el amor de Cristo. Y con Él nos resucitó. Y fíjense siempre las palabritas: con Él. ¿Ya? Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. ¿Ya? A fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ya? Y aquí refuerza esta parte: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero habla de las obras, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Bueno, tal vez acá nos acordaremos un poquito de Lutero. ¿Ya ustedes recuerdan a Lutero, el reformador? Ok, hay una película también buena de él, pueden revisarla, pueden mirarla, ¿verdad? Cómo este hombre buscaba agradar a Dios, buscaba caminar en santidad delante de Dios. Sí, dice que se la pasaba con su confesor todo el rato y se andaba chicoteando y ayunando y realmente trataba de hacer obras, cosas. Pero un día ya su maestro le ordenó que enseñara Romanos, y comenzó a revisar Romanos, ya, y llegó al capítulo 1, versos 16, 17, dice que el justo por la fe vivirá. Bueno, ese punto fue el que cambió su vida, ¿sí? Y cambió la historia de la iglesia. ¿No? Hubo un gran cambio ahí, porque se encontró la gracia de Dios. De esto está hablándonos acá, ¿ya? Que simplemente somos salvos por medio de la fe, pero Dios pone obras para que caminemos en ellas. Dios quiere que tu obrar sea cristiano, que sea lleno de amor también con las personas, ¿verdad? Pero eso no cambia la justicia de Dios. La justicia de Dios solamente va por Jesucristo. Amén. Bueno, una vez que ha tocado esta parte de la salvación y la ha clarificado, desde ahora va a entrar va a comenzar a hablar de la unidad. Y este es un tópico también muy importante, ¿ya? Y de aquí va a tocar desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Va a comenzar a hablar de la unidad. Primero, del 11 al 15, comienza a hablar de que
Ustedes recuerdan ese contexto. O sea, Pablo era un apóstol a los gentiles, ¿ya? Y gracias a Dios por eso. Aquí estamos puros gentiles, ese era su ministerio, un apóstol a los gentiles. Y aquí está mencionando en estos versos cómo Dios derrumbó esa pared divisoria que había entre judíos y griegos, ¿ya? Y de dos pueblos Él hizo un solo pueblo, ¿ya? Para sí, para Él mismo. Eso es lo que está explicando en esos versos. Ya yo un poquito lo salto para no entrar en tanto detalle, pero ustedes léanlo con calmita, ¿ya? Como ya no hay griego, ya no hay judío, todos somos iguales. O sea, Dios, como en un principio le prometió a Abraham, quiere de toda etnia y toda nación, ¿sí? Bueno, después lo que quiere el Señor es que haya paz, ¿ya? Y eso está mencionado en el verso 16 al 18. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, sigue hablando de griegos y judíos, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Ya, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y sois de la familia de Dios. Dios nos ha hecho su familia. Amén. Bueno, pasa al capítulo 3. Pablo aquí primero va a hablar de su ministerio. Ya en los primeros 7 versículos, Pablo está contando y está diciéndoles que yo soy un apóstol a los gentiles. O sea, Dios me ha mandado a hacer aquello, ¿ya? Y en esa primera parte habla él de su ministerio, ¿ya? Pero luego continúa otra vez hablando de el misterio, de ese misterio oculto que el Señor le había concedido a él, le había mostrado a él, ya, para que la iglesia muestre eso a todo el mundo. Ya, esa partecita la vamos a leer. Voy a leer desde el verso 7, 3, verso 7. Perdón, un poquitito antes, desde el 6. Dice: a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido, según la eficacia de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio, ¿ya? O sea, cuál es sacar a luz ese misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a los potestades y a los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Y veamos cuál es el propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿Ya? Bueno, ese ha sido el propósito eterno de Dios. Es que podamos vivir junto con Él, de todos los pueblos y de todas las naciones. Amén. Bueno, y después de esto, otra vez Pablo va a orar. Y quisiera que ustedes
también consideren la oración de Pablo. Ya Pablo no desperdicia palabras. Ya él realmente es muy preciso con eso. Ok, pero ahora quiero entrar a la segunda parte de la carta. Yo les había mencionado que en la primera parte se nos estaba colocando fundamentos doctrinales importantes. Pero ahora que en esta segunda parte se nos lleva a la práctica de esas verdades fundamentales. Y vamos a comenzar acá con el capítulo 4. Y se nos habla de la vida en Cristo. Bueno, por un lado, Pablo está diciendo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es esa forma de vivir a la que Él nos está llamando? Dice: con humildad y mansedumbre. O sea, ¿qué decía Jesús? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Dice: con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Queridos, nos está hablando de carácter. ¿Sí? O sea, Dios quiere que sea transformado nuestro carácter. ¿Y cómo es transformado nuestro carácter? Bueno, Él nos ha dado su Espíritu y nos ha dado su palabra y nos ha dado la iglesia, y así es como vamos siendo transformados, ¿ya? Y por medio del Señor Él nos va cambiando, ¿ya? Ahora está poniendo estas cualidades de carácter, nos está diciendo: presten atención a esto. ¿Ok? Pero luego, y esto quiero que consideren. O sea, Pablo, yo veo que es como un pedagogo, ya un maestro así excelente. O sea, primero te pone las verdades y te dice: haz esto. Y luego te menciona: no hagas esto. ¿Ya? Y te da una razón teológica. Ya ustedes vayan fijándose cómo se va estructurando en varias partes. Y aquí, cuando nos está hablando de la unidad, nos está poniendo un fundamento teológico. Ya está diciendo: yo quiero, y es muy importante, que exista unidad en medio de la iglesia. ¿Cómo va a existir? Pues sean mansos, sean humildes, que haya paz. ¿Qué implica paz? Reconciliación, queridos. O sea, si es que hay diferencias entre unos y otros, que nos reconciliemos, ¿verdad? ¿Ya? Y nos dice: bueno, quiero que haya esto, y nos pone la razón teológica. Y fíjense por qué. Nos va a decir: esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y comienza a decir: hay un solo cuerpo. Está diciendo: entiendan, la iglesia es una sola. Ya, aunque puede tener diferentes denominaciones, nombres, a los ojos de Dios es una sola, porque Dios la ha hecho una, ¿verdad? Dice: y un solo Espíritu, el Espíritu de Dios. Ya, el Espíritu de Dios. Así como todos vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza. Todos tenemos esa esperanza de vida eterna con Él. Ya, hay un solo Señor, Jesucristo, ¿verdad? Hay una sola fe. Bueno, todas estas verdades que creemos. Hay un solo bautizo. Y tal vez ahí quisiera que anoten 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Cuando nos está diciendo hay un solo bautizo, ¿ya? Hoy día la iglesia se pelea por eso. Unos con inmersión, otros no quieren inmersión. O sea,
No está hablando de ese punto. Nos está diciendo que hemos sido puestos, bautizados, sumergidos en la iglesia por el Espíritu. Por eso está diciendo este punto, ¿ya? Pero miren cuán valiosa es esta parte, cómo nos está reforzando. O sea, sean uno, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu son uno. ¿Sí? Eso es lo que nos está mencionando. Bueno, una vez que nos menciona las características de la unidad, nos dice, y para que esto sea posible, Dios da gracia, o sea, da dones. Y del verso 7 al 10 nos va a decir que el momento que Cristo resucitó, dice que subió y después repartió dones. O sea, bueno, ahí estaba el Espíritu Santo repartiendo dones realmente a su pueblo, ¿ya? Y esos dones en realidad son lo que nosotros a veces llamamos los ministerios, ¿ya? Eso está mencionado del 4:11 adelante. Apóstoles. Esa palabrita a ratos la hemos desvirtuado tanto. En griego, ¿sabe qué quiere decir apóstol? Era un barco de carga, de esos más chapis que habían. Ese era realmente y así se llama Pablo. Yo soy un barco de carga. Eso está diciendo de alguna forma, ¿verdad? O sea, es de trabajo. No es un título, ¿no? El apóstol tanto, el apóstol cuanto. O sea, aquí se nos está mencionando que Él ha puesto apóstoles, ha puesto profetas, ha puesto evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar realmente a los santos en la obra del ministerio. Eso es lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? ¿Para qué? Y en el verso 13 lo leeremos: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí también pueden ver Romanos 8:26. O sea, el objetivo de todos estos ministerios es el crecimiento de nosotros, ya que todos seamos, dice, como personas maduras, ¿ya? ¿Y cuál es el estándar que nos pone? O sea, es como un atleta, le ponen una vara para que alcance aquella meta, ¿verdad? El Señor quiere que tú llegues a la estatura y a la plenitud de Cristo. ¿Ya? Ese es el ejemplo de carácter que te está dando, ¿no? Que seas misericordioso como Él es misericordioso, que seas humilde como Él es humilde. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ok, vamos a continuar ahora con un segundo bloque, ya del 17 al 32. Dentro del capítulo 4, desde el 17 al 32. Pablo nos está diciendo que no andemos como los gentiles, ya que andan en la vanidad de su mente. Presten atención a esa parte, ya que están caminando en sus pensamientos. Eso es lo que está diciendo. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Ya? Y bueno, nos sigue relatando todo lo que pasa con esas personas. Pero en el verso 23 nos está diciendo: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que el Señor está queriendo,
que sea cambiada nuestra forma de pensar. ¿Ya? Tal vez recordar esta frasecita: así como pensamos, actuamos. ¿Ya? Esa es la forma. O sea, de la manera que pensamos, actuamos. Entonces lo que tenemos que permitir es que la palabra vaya lavando y vaya limpiando, y que vayamos tomando esos principios y esas verdades de Dios como nuestros, y para que después podamos caminar de esa manera. ¿Ya? Y acá nos va a explicar en detalle. O sea, cambien su mente. Eso es lo que nos está diciendo. Fíjense, desde el 4:25: por lo tanto, dejando toda falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Se acuerdan que les dije que era un pedagogo, Pablo? ¿Qué te está diciendo? Habla verdad. En otra versión dice: no mientas. ¿Ya? Habla verdad. ¿Y cuál es la razón que te pone? ¿Ya? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo. O sea, habla verdad, somos un cuerpo. Eso está diciéndote. ¿Ok? El siguiente, verso 26: airaos. O sea, bueno, el enojo es parte de nuestro carácter, pero podemos manejar aquello. Ya estás manejando, alguien te cruza y ahí se prueba nuestro carácter, ¿verdad? En la calle, en la cola, en la fila, en el micro, en todo lado. Dios sabe eso, pero te está diciendo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya, entonces, si te has peleado con tu esposa, si te has peleado con tus hijos, te está diciendo: antes de que llegue la noche, arregla cuentas, pues. Ya, solucionar, hablar, charlar. Y te da una razón teológica. Dice: ni deis oportunidad al diablo. O sea, si tú dejas pasar eso se macera, y después viene la amargura en los corazones. ¿Ya? Bueno, continúa. Verso 28 dice: el que roba, no robe pues, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que sea bueno, a fin de que tenga con qué compartir para los que tienen necesidad. Ya, otra vez más hago énfasis en eso. Papás, no solo le digas a tu hijo: no hagas. O sea, dile: haz, y explícale. Ya, él necesita cambiar su mente. O sea, hay una información que ha llegado a él, que es por cultura, que es por, no sé, la ha visto de algún lugar, el internet o lo que sea, ¿verdad? Pero explícale, y eso le va a ayudar. Continuamos. 29: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mira, ¿qué te está poniendo? ¿Qué es lo que pasa? Ya, cuando de nuestras bocas comienzan a salir palabras malas, o sea, nos sentimos mal, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos contrista, ¿ya? Pero está diciendo: no entristezcáis al Espíritu. Continúa el verso 31: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia.
y nos pone: sé pues amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó. ¿Ya? Entonces, este es todo un bloque en que nos va enseñando el apóstol. Capítulo 5. Aquí hay unas advertencias. Está diciendo: estas cosas no deberían haber en medio de la iglesia. ¿Ya? Y comienza a plantear, por ejemplo, verso 3 dice: pero inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiados, sino más bien acciones de gracias. Bueno, nos está advirtiendo, y hay jóvenes y viejos juntamente. O sea, ¿qué estamos leyendo ya en el periódico? ¿Qué estamos viendo en la tele? ¿O dónde estamos entrando en el internet? ¿No? Aquí se nos está dando algunas pautas y se nos está diciendo: algunas cosas no deberían haber en medio de ustedes. Ya, o sea, realmente guarden su corazón. Yo agradezco a Tere por eso. Ella es súper celosa con... yo prendo una tele y comienzo a ver una película. ¿Y qué pasa con todos los hombres cuando ven la película? ¿Cómo nos quedamos ahí fijos, verdad? Pero apenas hay una cosita que no es la apropiada, ya me dicen no. O sea, me ayuda en mi conciencia, ¿sí? Bueno, ayudémonos unos a otros en eso. Ok, entonces acá hay una serie de advertencias. O sea, esto no debería haber en medio del pueblo de Dios, ¿ya? Y tal vez voy a agarrar simplemente los versos 18 al 21. Más bien dice, desde el 18, está poniendo una negativa, pero con contraste. Dice: y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ahora nos está poniendo una pauta. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Sí, somos bautizados en el Espíritu. Nos pueden imponer manos y recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y busquemos eso. Pero también somos llenos del Espíritu permanentemente. Aquí está el verso 19: hablando entre vosotros con salmos. O sea, cuando hablamos la palabra de Dios o cosas apropiadas, himnos, cantos espirituales, ya dice: cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre por todo. O sea, dar gracias al Señor, ya en el nombre de nuestro Señor, a Dios el Padre. Bueno, hasta esa partecita, hasta el 20, se nos está dando una pauta de cómo puede ser lleno del Espíritu permanentemente, ¿ya? En la comunión. Es muy importante que durante la semana se junten y charlen y estén en comunión y vean. Bueno, ustedes tienen el privilegio de orar acá tempranito en la mañana. Qué hermoso. Qué lindo, hermanos. Bueno, ahora comienza a hablar otra vez de la unidad. Y desde el verso 21 hasta el capítulo 6, 9, va a comenzar a hablar de la unidad en diferentes ámbitos. ¿Ya? Primero nos dice: sométanse unos a otros en el temor al Señor.
Ya, o sea, sujétense unos a otros, ayúdense. Sujetarse es soportarse, apoyarse. ¿Ya? Comienza a hablar a las mujeres que estén sometidas a sus esposos. ¿Ya? Y también da razones teológicas, ahí dice, como al Señor, y comienza a hacer comparaciones con la iglesia. Y a los maridos también les dice que amen a sus esposas. Ya les marca bien clarito, amen a sus esposas. Y continúa haciendo esta comparación de Cristo con la iglesia. ¿Ya? A los hijos les menciona en el capítulo 6:1, obedezcan a sus padres. Y lo mismo les pone, este es un mandamiento con promesa. Pero hace el balance y les dice a los padres, no lleven a ira a sus hijos. O sea, ahí hay un contraste, ¿no? O sea, hijos, obedezcan, pero a los padres no los lleven a rebeldía. O sea, sean sabios con ellos. Si meten puro ley, va a ser un legalismo. Ya, queridos, necesitan jugar con sus hijos, pateen pelotas, salgan, naden, jueguen con ellos, estén con ellos, ¿no? O sea, involúcrense en sus vidas. Y en medio de eso les vamos enseñando y vamos caminando con ellos. Luego comienza otro bloque del 5 al 9. Les habla a los siervos y les habla a los amos. Tal vez no se aplica, o sea, el principio se aplica. Hoy día podemos decir a las personas que trabajan bajo un jefe, bajo una autoridad. Está diciendo, trabajen como para el Señor. ¿Ya? Y a las personas que son jefes, les están diciendo, ok, tengan cuidado, o sea, sepan, o sea, en amor dirigir a estas personas, ¿no? O sea, cuando seas jefe, involúcrate con la gente con la que trabajas. Ya, charla, ve sus vidas, ¿no? Que sea también tu amigo la persona, ¿verdad? Bueno, y va a terminar con un último bloque que tal vez ustedes son más fuertes acá y conocen más de esto, pero que comienza a hablarnos de, nos pone un por tanto en el verso 10, dice, un por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo estaba masticando este hueso ayer. Hay mucho acá, y en la carta de Efesios se toca en diferentes partecitas esta parte. Se nos está hablando de que sí, hay una guerra en la cual estamos inmersos, y hay principados y hay potestades, y eso lo está validando realmente la palabra. Y ¿cómo es que gobiernan esos principados y potestades? Pues a través de ideas, a través de pensamientos, ya que son fijados en las vidas de las personas. Me gustó una parábola de Jesús. ¿Se acuerdan de un sembrador salió a sembrar? Ya, y en una de esas él menciona que la semilla cayó junto al camino. O sea, esa es la palabra de Dios. Pero dice, vinieron las aves y comieron eso. Ya, esos principados y potestades son las que roban la palabra de nuestros corazones. ¿Me comprenden? O sea, quitan. Y por eso nos está advirtiendo aquí el Señor. Hay una realidad espiritual. Ya la veamos o no la veamos. O sea, es algo que está ahí, presente, y tenemos que contar con esta armadura. Y nos dice que seamos realmente, que nos ciñamos
y que peleemos con esa espada, con la fe, ¿no? Con toda esa armadura del Señor. Amén. Bueno, queridos, ese tour quería hacerles por el libro de Efesios, para que después ustedes lo revisen, lo vean y vean cómo aplicarlo a sus vidas. Amén. Oramos al Señor un minutito. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias por ser tus hijos. Muchas gracias por esa salvación. Muchas gracias por la iglesia, Señor. Muchas gracias por esa esperanza que tenemos, Señor, en ti. Muchas gracias por tu sacrificio en la cruz. Padre, gracias por tu gran amor para con nosotros. Padre, yo te pido que tú guardes esta palabra en nuestros corazones, que no sea robada, Señor. Que tú bendigas cada uno de los que está acá y aún los que no están, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.